todos, todas. Mi nombre es Carlos Zamora. El pasado foro me ausenté unos días por tomarme unos días de luto. Bueno, pero ya estamos reintegrándonos nuevamente a la chamba. Para aquellos que es su primera vez que vienen al foro, hay caras nuevas, hay caras que ya han estado por aquí. Hacemos otra vez una breve reseña de lo que hemos hecho. El primer foro lo iniciamos el día 15 de julio. Esto es por parte de la iniciativa de compañeros de promoción del voto y defensa del voto del distrito 10. Esa inquietud de que las personas, al pasar las elecciones, ya se ganó la presidencia, ahora sí que presidencia de la República, presidencia municipal, diputaciones, senadurías, esa efervescencia de todavía seguir apoyando, trabajando con el gobierno actual. Por eso fue que iniciamos estos foros, para canalizar todas esas inquietudes, esas propuestas, y ya estaremos viendo más adelante qué otras posibilidades tenemos en nuestras manos para poder ofrecer más, pues más información y más propuestas. Empezamos haciendo mesas sobre educación, cultura, salud, nutrición, vivienda, movilidad, y después ya empezamos a invitar a conferencistas. Ya han estado por aquí el compañero Humberto Roniz, que es el actual secretario de ayuntamiento. Ha estado por aquí acompañándonos también Ana Lilia Guillén, que es diputada, el regidor Carlos Reyes, y bueno, varias personalidades más, y estamos por invitar más personas de ese tipo, para que nos acompañen, nos nutran con su información, y nosotros también ver cómo podemos aportar a esta cuarta transformación, y no ser nada más gente que se queda inmóvil en sus casas y solamente diciendo: quiero que se haga el cambio, pero desde la comunidad de mi casa. No, podemos hacer mucho saliendo e informándonos y compartiendo las propuestas. Bueno, le paso el micrófono a mi compañero, el maestro Rivas, para que haga la presentación de los compañeros que nos van a dar la conferencia. Gracias, compañero. Del día de hoy, miren, el tema se llama la situación actual de la Universidad Michoacana y la cuarta transformación nacional. Los ponentes son el maestro Juan Galván Gutiérrez. El maestro tiene maestría en pedagogía, fue profesor en Chapingo de 1980 a 1990 y en la Universidad Michoacana. Es coordinador actualmente de Nicolaitas en favor de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, profesor investigador de la Universidad Michoacana de tiempo completo. Nuestro otro ponente, viejo compañero de andanzas de algunos de nosotros, ¿verdad? Lo cual me da mucho gusto tenerlo aquí, es el doctor Luis Sánchez Amaro. Actualmente el compañero es profesor investigador de la Universidad Michoacana, fundador de la Coordinadora de Universitarios en Lucha en el año de 1982, consejero universitario actual, representante del profesorado de la preparatoria número 2 y participante del grupo Nicolaita con AMLO Moreno, lo cual bueno, les vamos a dejar sin más
el micrófono a los compañeros para que nos presenten este interesante tema que tiene una vigencia muy actual, muy importante en estos días por la situación que atraviesan los trabajadores de la Universidad Michoacana. Gracias, compañero Rivas. Buenos días, compañeros, todos, todas. En principio, pues muchas gracias a los organizadores, Carlos, Guillermo y demás compañeros por la invitación. Bueno, también fue algo muy rápido y no nos dio la oportunidad a lo mejor de preparar algo más en forma, pero con todo gusto estamos aquí con el compañero también de la preparatoria número 2, el maestro Juan Galván, pues más que nada para dar algunos elementos de información, de principio para un análisis a todos ustedes sobre el tema de nuestra Universidad Michoacana, que en estos momentos va a iniciar una etapa, como el año pasado, muy difícil por la crisis económica que estamos atravesando y en un contexto político de transición entre un gobierno saliente y un nuevo gobierno, y que bueno, eso pues crea ciertas condiciones en la universidad, porque además va a haber cambio de las autoridades en la universidad en esta coyuntura, ¿no? Es decir, el rector actual vence su periodo y habrá que elegir un nuevo dirigente de nuestra casa de estudios. Entonces son elementos tanto económicos como políticos que dificultan la situación actual. Entonces yo en principio, como primera parte de nuestra exposición, voy a tratar de dar algunos elementos sobre las causas de la crisis económica que vive la universidad, algunos elementos sobre la importancia que esta crisis tiene sobre la labor fundamental de la universidad, que es pues la academia y la investigación, y finalmente algunas ideas que entre los universitarios hemos comentado y hemos propuesto como posibles soluciones a esta crisis. Enseguida el compañero Galván va a hablar de lo que sería la crisis política de la universidad. Es decir, estamos hablando de una crisis económica, una crisis política e incluso de una crisis en términos de sus labores sustantivas, ¿no? O sea, de lo que es la esencia de la universidad. Una crisis de la educación pública y en particular de la educación universitaria, en el sentido de que se le ha orientado y se le ha puesto trabas para que desarrolle su función al servicio del pueblo, ¿no? De nuestro pueblo, que es finalmente quien la mantiene. Entonces se ha golpeado a la universidad pública, se ha obstaculizado su labor, y la idea de la cuarta transformación pues es recuperar la esencia de la educación pública y ponerla al servicio de los más necesitados. Esos son más o menos los temas que vamos a abordar. Obviamente es una propuesta inicial, seguramente aquí hay compañeros, veía por allá un compañero universitario también que conoce la universidad, y sumaremos y intercambiaremos opiniones pues para que todos salgamos de esta reunión con una idea más clara de lo que está pasando en la universidad. Comienzo entonces diciendo, porque me parece un elemento sustancial, que la Universidad Michoacana tiene una tradición enorme de participación y de organización democrática, de vinculación con las luchas populares. La universidad ha sido semillero de un gran número de líderes sociales, de funcionarios, incluso de personas que han destacado en la política. Y bueno, esa herencia, esa tradición pues viene desde los valores fundamentales que le impuso Vasco de Quiroga, que después heredamos de otros héroes libertarios como Hidalgo, Morelos, Melchor Ocampo, etc. Y sin embargo, a pesar de esta tradición enorme y de participación, de efervescencia política que siempre se ha dado en la universidad con una perspectiva democrática,
Sepan ustedes, compañeros, que actualmente y desde hace varios años, nuestras autoridades, es decir, el rector de la universidad, no se elige democráticamente. Existe un procedimiento grosero, impuesto, en el que un grupo de personas, exrectores de la universidad, cuando se llega el momento de la elección, se reúnen bajo su criterio muy personal, etcétera, deciden quién va a ser el rector de nuestra universidad. Y los 55,000 universitarios no tenemos opinión, no tenemos decisión. Esto es un elemento importante porque entonces hay una incongruencia en lo que son los valores y principios de la universidad establecidos en su ley orgánica y este procedimiento antidemocrático. Entonces, este hecho es importante señalarlo porque es parte de la crisis tanto económica como política que vive la universidad. La crisis económica, es decir, la carencia de presupuesto para que la universidad funcione normalmente durante los 12 meses del año, es decir, la falta de este presupuesto nos obliga a que en el año pasado y en este año, los meses de octubre, noviembre y diciembre, la universidad no tenga dinero para pagar a sus empleados ni para pagar absolutamente ninguno de sus gastos. El año pasado esto nos llevó a un paro que duró 3 meses y obviamente a la pérdida de clases para los alumnos y de la imagen de la universidad, que nos dañó muchísimo, y que entonces en este inicio de ciclo escolar tuvimos una baja considerable de la matrícula. Hoy nuevamente tenemos ese problema, el presupuesto no alcanza para cubrir ya los salarios de octubre en adelante. ¿A qué se debe esta crisis? Nosotros hemos manejado, donde hemos podido, en foros como estos, que esta no es una crisis económica como se ha querido hacer creer, culpa de los universitarios, culpa del mal manejo de los fondos, culpa de las prestaciones que se dice en la prensa exageradas que tenemos. No es culpa del sistema de jubilaciones y pensiones. Esta es una crisis artificial provocada por una política claramente inducida del gobierno federal y estatal, consistente en ir reduciendo el presupuesto. Desde que el gobierno actual llegó, desde que Silvano llegó, un personaje que no estudió en nuestra universidad, aunque estudió en una universidad pública, y que desde que llegó se planteó reducir el presupuesto de la universidad. Entonces cada año desde que él entró se han reducido entre 300 millones de pesos en promedio, lo cual es la cantidad que nos falta para terminar el ciclo de trabajo en la universidad. Entonces, por un lado, se ha venido reduciendo el presupuesto. Nunca se ha explicado esa reducción, ese dinero, a dónde se mandó, qué se hizo, ni por qué se le quitó a la universidad. También existe en la universidad una crisis porque no se reconoce dentro de la universidad por parte del gobierno la existencia del bachillerato nicolaico. Es decir, la federación no quiere que las universidades tengan los bachilleratos y se ha venido presionándolas para que dejen el bachillerato y solamente se dediquen a la licenciatura y a los estudios de posgrado, y entonces la universidad tiene que pagar con sus propios recursos todo lo que concierne al bachillerato, que son un orden de 200 millones de pesos anualmente. También no se reconocen algunas prestaciones que los trabajadores y maestros de la universidad tenemos, y la universidad tiene que cubrirlo con sus propios recursos. No se reconoce el gasto que la universidad hace para casas del estudiante, que es algo que distingue a nuestra universidad a nivel nacional. El apoyar la educación popular a través de estos albergues, y que han generado muchísimos profesionistas la posibilidad de que muchísimos estudiantes pobres, como yo en mi caso y muchos otros compañeros que aquí estamos, hayamos podido cursar una carrera universitaria. Entonces, aparte de esto, el gobierno del estado, cuando estaba Godoy, aprobó la gratuidad para el nivel superior. Es decir, que el gobierno iba a pagar las inscripciones y los gastos, cuotas de los alumnos, y se firmó un convenio.
Este convenio se pagó nada más 2 años y después de 2 años a la universidad no se le retribuye este gasto. Entonces ahí tenemos otro problema que ha aumentado la crisis económica de la universidad. Siento que en la Constitución está, y mientras no lo quiten deberían de cumplirse este convenio, pero no se ha hecho hasta la fecha, ¿no? Bien, entonces la universidad se le autorizó en el 2018 un recurso presupuestal de 2.726.000 pesos aproximadamente, donde se aportó el 70% la federación y el 30% el gobierno del estado. De allí entonces la universidad requiere aproximadamente 3.500 millones de pesos. Para el 2019 la universidad proyectó gastar lo mínimo y de manera austera 3.750 millones de pesos aproximadamente, de los cuales no nos aprueban. Esperemos que ahora con el cambio de diputados de legislatura y con el apoyo de Morena, de los diputados del PT y Morena, pueda aprobarse este presupuesto en esos términos en que se propuso, pero bueno, es algo que está pendiente. Entonces, compañeros, ¿para qué se ha inducido esta crisis económica, esta carencia en la universidad? Fundamentalmente para presionarnos como institución, para que se hagan ciertos cambios. Es decir, la política del presidente actual, del gobierno federal y del gobierno estatal, iba orientada a golpear todavía más a la Universidad Michoacana, presionándola para que reduzca su matrícula. Es decir, el gobierno, la política neoliberal no quiere que haya más estudiantes, quiere que se reduzca, porque ven el gasto en educación como un gasto, no lo ven como una inversión, no lo ven como un bien social. Entonces, presionar a la universidad para que reduzca su matrícula y crezcan las instituciones privadas, crezcan los otros proyectos que generan ganancias, y este ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Se ha buscado con esta crisis económica presionar, bueno, de ahí viene el problema del ingreso en la universidad, ¿no? O sea, se nos presionó para reducir la matrícula, se impuso un reglamento de ingreso y se golpeó a los estudiantes del movimiento de rechazados para que ya no hagan movimientos, teniendo a la fecha como resultado la expulsión de los dirigentes que iniciaron este movimiento en el 2016 y que actualmente no hemos podido lograr que se reincorporen. Su delito fue luchar por el ingreso de estudiantes y la sanción fue la expulsión definitiva. Entonces, también se nos ha presionado para quitar el bachillerato. ¿Por qué no se quiere el bachillerato en las universidades? Porque no se quiere una educación crítica, no se quiere una educación humanista, se quiere que los bachilleratos se perfilen con un carácter técnico. Y por eso se ha promovido la reforma a la educación media superior y el impulso a los CONALEPs, a los CEBETIS, a otras opciones que tienen una educación un poco distinta a la de la universidad, donde pues se le da un perfil más que nada de trabajadores calificados en determinadas especialidades. Y en cambio en la universidad, con todos los defectos que tenemos, los estudiantes aprenden a organizarse, aprenden a tener una visión y un pensamiento crítico, aprenden de política, tenemos materias pues con un sentido social, todavía el marxismo y otras corrientes de pensamiento importantes, filosóficas, pues se llevan a cabo. Entonces el gobierno quiere que esto se vaya eliminando. También se nos presionó mucho, y es un tema que sí me interesa para terminar mi exposición, aclarar. Se nos ha pedido, exigido que cambiemos el sistema de jubilaciones y pensiones, porque es un sistema pues bastante favorable para los trabajadores. Y sí, lo es, a diferencia de otros sistemas en otras instituciones, pero lo es por muchos años de lucha de los trabajadores universitarios. Lo es porque es un derecho. Es decir, no se trata de que el gasto sea oneroso, sino que es un ejemplo
incluso a nivel nacional, de una universidad que ha logrado defender este sistema favorable para los trabajadores. A pesar de las presiones que ha habido, es una de las pocas universidades que todavía tenemos estas prestaciones. Jubilación a los 25 años de trabajo, y no es algo, insisto, que sea injusto, porque son compañeros que han dejado su vida, su trabajo, que han formado muchas generaciones y que merecen tener esa jubilación. Entonces, se nos presionó sobre todo en esto y se nos puso como condición, pero afortunadamente y con todos los defectos, pues los universitarios respondimos, sobre todo los jubilados, hicieron un movimiento muy importante de defensa, y se logró parar esta embestida, y hasta la fecha pues sigue vigente nuestro sistema y lo vamos a defender. Pero esto pues provocó también la ofensiva de las autoridades, y es lo que va a tocar mi compañero, para dividir los sindicatos, dividir los estudiantes, dividir a los trabajadores. ¿Cuáles son algunas de las soluciones a esta crisis económica que esperamos que con el nuevo gobierno, con la cuarta transformación de la que nosotros también estamos obligados a participar, puedan resolver esta crisis económica de la universidad? Por bien, no nada más de los trabajadores y profesores, sino por el bien de 55,000 estudiantes y por el bien de la sociedad. Porque hay que recordar que Morelia es una ciudad estudiantil, es una ciudad que muchos trabajadores, muchos ingresos provienen de los estudiantes, ¿no? de la universidad, y de que ésta esté funcionando. Miren, si se eliminaran las reducciones que injustamente se han hecho a la universidad y se nos revolviera el presupuesto anterior, con eso se solucionaba en parte la crisis. Es decir, necesitamos ese dinero que nos redujeron. En vez de aumentarnos, lo redujeron. Necesitamos que eso se devuelva y que la nueva legislatura considere esta posibilidad. Pero además, la Universidad Michoacana está atendiendo a alumnos de muchos estados del país. La universidad recibe compañeros de Guanajuato, de Guerrero, del Estado de México, de Querétaro, que son estados colindantes. Atiende alumnos de esos estados. La universidad atiende además alumnos de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Sinaloa, fundamentalmente, ¿no? Que son de los estados donde tradicionalmente siempre han venido estudiantes de bajos recursos, gente que ha estudiado aquí, que nos recomienda, que viene más gente de estos estados. Entonces nosotros consideramos que la universidad debe ser una universidad regional, debe tener un rango de universidad regional o universidad nacional. Hace poco, en un discurso que tuve la oportunidad de dar, el gobernador al final del discurso me comentó que él apoyaba esta posición y que la Universidad Michoacana podría ser una universidad regional. Dijo, él es más fácil que universidad nacional, y que ya tenían ellos, su hermano, el senador, ya tenía una propuesta legislativa para plantear esto en el Senado. Entonces esta podría ser otra solución, otra perspectiva, apoyar que la Universidad Michoacana sea una universidad regional para que tenga un presupuesto mayor. Y finalmente, una propuesta y un derecho que la Universidad Michoacana tiene es que se le apoyara en su presupuesto con el mismo gasto por alumno que otras universidades del país. La Universidad Michoacana gasta 50,000 pesos por alumno anualmente, mientras el promedio nacional es de 60,000 pesos de gasto anual por alumno. Y la Universidad Nacional recibe 71,000 pesos por alumno en el 2017. Entonces, con que a la Universidad Michoacana se le aumentara un poco más, siendo una de las 7 mejores universidades calificadas en el país en los últimos estudios que se han hecho, creemos que esta también es algo que hay que defender, ¿no? Es algo que la Universidad Michoacana merece, y que la Universidad Michoacana podría fortalecerse y dar un mejor servicio a la sociedad si por lo menos se le considera en estos parámetros, ¿no? Que solamente que de 50,000 pesos se le aumentara a 60,000 pesos, que es el promedio, o mejor aún, igual que la UNAM, en 70,000 pesos de gasto por alumno. Esto es más o menos la situación, compañeros, económica de la universidad.
nosotros tenemos la disyuntiva como profesores y trabajadores de que a partir de octubre, que no se nos pague nuestro salario devengado, pues tengamos que parar la universidad. No queremos hacerlo porque eso implicaría pues dañar a los jóvenes, pero también no sabemos de qué manera podamos pues responder para defender nuestros derechos al salario, ¿no? Entonces probablemente, y esa es la discusión interna, es pues que tratemos de seguir dando clases aunque no nos paguen, pero dedicar un día a la semana junto con los estudiantes, junto con los trabajadores, para movilizarnos y protestar ante el gobierno estatal fundamentalmente y el gobierno federal, porque son ellos quienes provocaron la crisis y la falta de dinero para pagar los salarios de la universidad. Ese es el panorama en términos generales. Esperamos el apoyo de la sociedad, el apoyo de Morena. Como profesores, un grupo importante, venimos trabajando por el proyecto de López Obrador, y con todo y estos problemas pues dimos nuestro esfuerzo y queremos contribuir como universitarios a este gran cambio que se está generando y que no debemos dejar que se sabotee, ni que se suspenda, ni que se obstaculice. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. La parte que me toca desarrollar aquí en este momento es la parte política en la cual está inmersa la Universidad Michoacana, y aquí nosotros vemos sobre todo tres factores importantes. En términos generales está la democratización de la Universidad Michoacana. Ya mencionó el maestro Luis acerca de la situación totalmente conservadora de la ley orgánica de los órganos de gobierno de la Universidad Michoacana. No corresponden a la trayectoria histórica que tiene la universidad, y que allí pues se ha quedado rezagado ese proceso. La otra parte es la defensa y desarrollo de la universidad, pero unificando la lucha de los tres sectores. Y finalmente el papel que debe jugar Morena, sobre todo en esta parte, con respecto a la actual situación política y en su contorno con respecto a la Universidad Michoacana. Con respecto a la primera parte, nosotros consideramos que debemos, los maestros, pero antes de hacer esta pequeña introducción, ahora que se vino el movimiento por el cambio a nivel nacional y que finalmente logra nuestro dirigente López Obrador estar al frente de la presidencia de la República, en la universidad, generalmente a nivel de los profesores universitarios, ha ganado y ha estado dominando una corriente también, sobre todo, que hay que decirlo claro, son corrientes totalmente controladas por los partidos, que también controlan el poder político del Estado. O sea, finalmente ahí han estado las corrientes que predominan en la universidad, fundamentalmente priistas, panistas y actualmente perredistas, que han estado en las estructuras de poder de la universidad, y eso mismo, este tipo de control finalmente también se ha generado a nivel de los profesores universitarios que forman parte del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. De hecho, a partir de este movimiento que iniciamos hace poco, es como tratamos de impulsar a través del movimiento que nosotros hicimos en la propia universidad con respecto a Nicolaitas con AMLO Morena. A partir de allí empezamos a tratar de ver quiénes estábamos identificados, de hecho, de los maestros que estamos en la universidad, quiénes más estábamos identificados con este planteamiento político, porque mucha gente, aunque no lo dice, finalmente
pues su naturaleza, su forma de hacer, sus acciones están con las corrientes predominantes priistas, y logramos de alguna manera a nivel de la universidad, un sector importante de maestros, poderlos identificar y luchar también por este proyecto. En ese sentido, consideramos que dentro de la universidad, para que nos permita conectarnos, para que nos permita podernos poner en el nivel de esta cuarta transformación, pensamos nosotros que la parte de la democratización de la Universidad Michoacana y de sus órganos de gobierno son los que tarde o temprano nosotros tendremos que tocar. Posiblemente en estos momentos, por la situación que ya estamos prácticamente a 3 meses, a lo mejor dificulte la situación de que nos permita plantear y exigir la idea de que el rector sea nombrado por la comunidad universitaria. Sin embargo, si las condiciones no se dan en este momento, sí creemos que en este proceso del tiempo, en donde va a estar Morena, en el gobierno federal, sí deberíamos plantear nosotros la democratización de la universidad, sobre todo a nivel del nombramiento del rector, que debe ser por parte de la comunidad universitaria, profesores, administrativos y estudiantes. Abolir la famosa comisión de rectoría, que ya lo había mencionado el maestro, echarla para abajo. La elección democrática y paritaria del Consejo Universitario y los consejos técnicos de cada una de las escuelas, facultades o institutos, que también ahí, pues evidentemente, pues no es nombrada por los maestros ni por los estudiantes, y menos aún por los trabajadores. Debe ser una elección democrática también. La elección también de los directores, que finalmente son nombrados por el Consejo Universitario, que ahí influye directamente el rector y sus cómplices, con el objeto de que al final de cuentas ellos controlen a los directores y los sometan y respondan a los intereses de rectoría, jamás a los intereses de la institución o de sus escuelas. Entonces, esas 3 partes están conectadas, y creemos nosotros que sí debemos impulsar un movimiento que nos lleve a transformar los órganos de gobierno actuales de la universidad, para que se pongan y se alineen a la situación actual de los avances políticos que tiene nuestra sociedad con el movimiento de Morena. En el otro aspecto, en cuanto a la defensa y desarrollo de la universidad, pensamos nosotros que sí deberemos en esta lucha unir a los 3 sectores. El sector del sindicato, en este caso del SCUN, repito otra vez, ha estado controlado y finalmente ha sido sometido, porque las corrientes que actualmente cabezan al sindicato son líderes que se han entregado, son líderes que finalmente se corrompen y que tampoco aclaran las finanzas incluidas en el comité ejecutivo, de tal forma que nunca luchan realmente por los intereses verdaderos, los intereses económicos y políticos de todos los afiliados al sindicato. Son dirigentes entreguistas a la autoridad y que se someten, al final de cuentas, a los lineamientos que se les dan desde ese nivel. Y en ese sentido nosotros consideramos que debemos hacer un trabajo directamente, las corrientes que en este momento estamos identificándonos con el movimiento de Morena, con el objeto de empezar a penetrar, empezar a integrar a los profesores a este movimiento. Porque de otra manera, si nosotros no hacemos esta lucha, si no nos unificamos, lo que va a pasar es que finalmente otra vez se van a imponer por la vía de los hechos estas organizaciones que no son de lucha y que van a controlar otra vez el sindicato. Ahorita hay una corriente, por ejemplo, dentro de los jubilados y pensionados, que me parece muy bien. Están otras corrientes también dentro de la universidad que están pues en la lucha por su defensa
de las universidades públicas, y eso es otra corriente que está en el interior de la universidad, y está el grupo que de alguna manera también representamos nosotros, y que pudiéramos, si nos vamos de manera directa en esta lucha por tratar de reivindicar el comité ejecutivo del sindicato, pudiéramos luchar por la transformación interna que implica jugar el papel verdadero de liderazgo y la defensa de la universidad, porque los intereses económicos y políticos de los profesores no están separados de la lucha por la universidad pública, que también debe estar como una de sus banderas principales, no solamente por los aspectos de carácter económico. Y en ese sentido yo creo que es la lucha que nos viene en este momento y que deberíamos estar muy interesados todos los compañeros que estamos en esa parte. Y creemos que los mismos principios de carácter ético, filosófico y ideológico que actualmente conserva la universidad en su ley orgánica deben ser axiomas que debemos tomar para la vida sindical de los profesores. Entonces, ese papel, los profesores juegan un papel importante en esta transformación. Entonces requerimos rescatar el sindicato y transformarlo para los intereses generales de la Universidad Michoacana y los profesores. La otra parte que nosotros y yo veíamos por aquí es que la parte de cómo va a influir Morena en esta transformación. Pero aquí digo al otro asunto. El sindicato de profesores, ahí está, esa es la situación actual. El SUEUM, que es el sindicato de los administrativos, pues da algunos bandazos a veces está de acuerdo con el movimiento de Morena, o en general con los planteamientos un poco más avanzados del sindicalismo universitario. Y en ocasiones se va a obedecer estrictamente luego a la autoridad. Pero yo creo que nuestra responsabilidad como profesores debemos es conectarnos también e influir en el sindicalismo de los trabajadores administrativos y ponerlo en la misma corriente del sindicato de maestros. Y una parte importante en todo esto de los tres sectores es que el sector estudiantil, el más importante de la universidad por su cantidad, por su número y por su capacidad de movimiento, actualmente está ausente. No se encuentra por ningún lado su representación en ninguna parte. Las casas de estudiantes han sido germen de esa organización, sin embargo actualmente están hasta el fondo, porque están controladas, porque la autoridad las tiene bien sometidas. Y pues ya lo vemos con los expulsados que tuvimos hace poco, no hubo una respuesta combativa fuerte por parte del sector estudiantil. Y evidentemente que no vemos otra organización fuerte de este movimiento. Necesitamos entonces también, desde nuestra perspectiva, crear, o si no, influir o impulsar la organización estudiantil a nivel de la Universidad Michoacana. Es decir, necesitamos que se construya, que se cree la nueva Federación Estudiantil Universitaria, que permita ponerle cabeza y ponerle frente a la lucha que ellos impulsan. Nosotros hemos visto que el sindicato, ni el SPUM ni el SUEUM han convocado a los jóvenes, a los estudiantes. El único que los convoca, querámoslo o no, ha sido el rector. Y entonces, en nuestras luchas como sector de maestros o de trabajadores, pues no tenemos la capacidad, la fuerza suficiente como para poner en jaque al gobierno del Estado y poder exigir nuestras propias demandas. Necesitamos incorporar a los estudiantes, incorporarlos a nuestro movimiento para que juntos luchemos por el presupuesto universitario. Mientras que los estudiantes no se integren, yo veo complicadísimo que esto pudiera tener un fruto importante. Entonces, esa es la parte que a veces el luchar por cada sector, por cada parte, no se ve la perspectiva general
de lo que estamos viendo. Incluso en algunos lugares los propios profesores han impedido la formación de los comités estudiantiles en las escuelas, porque los han visto como peligrosos, los han visto como que por ahí puede generarse un movimiento que no puedan controlar. Entonces, esa es la otra parte. Y entonces creemos nosotros que habría que pugnar porque se pudiera generar este movimiento a nivel de toda la universidad y que juntos, profesores, trabajadores y estudiantes, dan una lucha realmente combativa y fuerte por la defensa de la propia Universidad de Michoacán. Y por último, con esto también termino, creo yo que la influencia de Morena, del movimiento de regeneración nacional, ya de hecho viene planteando a través de su coordinador legislativo la lucha por el apoyo a la Universidad Michoacana. Entonces, pues necesitamos que tanto nuestros dirigentes, nuestros compañeros que están a nivel de la legislación, podamos encontrarnos y eso nos permita fortalecer en ambas partes a este movimiento. Creemos nosotros que ese papel que están jugando o que pueden jugar los diputados estatales debemos ir conjuntamente. Aquí concretamente aparece dentro de esta serie de golpeteos a la Universidad Michoacana un punto importante que es conveniente destacar, es el abrogar el artículo 143 recientemente aprobado en la Constitución de Michoacán, en donde se ha querido, y ahí está la mano del gobierno del Estado y los diputados priistas, panistas y perrenistas que acaban de salir, dejaron ya ahí su sello en donde están planteando pues que la universidad como tal sea una institución descentralizada del Estado, y en ese sentido pues de alguna manera o de manera completa es no tener el compromiso económico con la universidad pública. Nosotros debemos tener autonomía política en la universidad, pero no tenemos autonomía, no podemos tener autonomía económica. Nosotros somos una institución pública descentralizada del Estado, donde el gobierno debe evidentemente apoyarnos económicamente. Y con esa modificación que hicieron, pretenden ellos, al final de cuentas, a lo mejor pensar en que seamos ahora una universidad privada. Ya no habrá ninguna diferencia, ni ningún compromiso por parte del gobierno estatal ni federal hacia nosotros. Esa partecita es muy importante, y claro que estas cosas, ya decía el maestro Luis, han sido señaladas muy puntualmente por los compañeros de la corriente de jubilados y pensionados, y al final de cuentas nos han dado también las armas para la defensa y el conocimiento de la propia universidad. Entonces, yo creo que esta parte está, y pues hay muchos aspectos que pudiéramos mencionar, pero yo creo que aquí está planteando finalmente la esencia. Muchas gracias, compañero. Miren, compañeros, antes de que pasemos con la acostumbrada serie de preguntas en relación con la temática que es muy importante en el momento actual, muchos de nosotros fuimos universitarios, o lo somos, y la Universidad Michoacana permea así de manera importante toda la vida social, económico, cultural del país y del Estado.